Sean bienvenidos todos a un nuevo segmento de nuestro canal, Háblame de Economía. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Argenis Arellano, quien es historiador y nos compartirá sus conocimientos. A continuación, vamos a esta entrevista. Para usted, como conocedor del tema, ¿en qué se basa la propuesta neoliberal? Bien, en principio hay que tratar de encontrar un origen etimológico a la palabra neoliberalismo para comprender cuál es la propuesta que ésta trae al ámbito económico. Primero que nada, tiene una fuerte conexión con el liberalismo, que es una filosofía, una corriente de pensamiento, fundamentalmente de los siglos XVII, XVIII y XIX, que propone una serie de criterios como el individualismo, una ampliación de las libertades al ser humano, la libertad de mercado, el derecho a la propiedad privada, una menor disminución de la participación del Estado, y por lo menos esos elementos fueron traídos a una nueva propuesta propia del siglo XX, como ha sido el neoliberalismo, también conocido como liberalismo económico. A grandes rasgos, lo que propone es una mayor participación de las actividades del sector privado, ¿sí? Lo que también propone a grandes rasgos es que el Estado no intervenga tan directamente en las actividades económicas, y el concepto de libertad es cambiado un poco hacia, digamos, el que no existan tantas reglas, ¿sí?, o normas en las actividades económicas. Por tanto, bueno, el capitalismo es lo que, digamos, la forma económica o el mecanismo que actúa de la mano con el liberalismo, pero por supuesto el ser humano queda un poco debajo, sufre el impacto de, digamos, el sector privado y todo lo que éste disponga. Con base a la pregunta anterior, ¿cuál es su posición ante el neoliberalismo? ¿Si está a favor o no? Bueno, decir si estoy a favor o no es entrar en una dinámica un poco difícil para mí en mi posición de historiador. Poco debemos emitir juicios de valor. Te puedo decir que, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar una economía neoliberal? Que ciertamente un país en crisis, por ejemplo, como lo es el nuestro, con deficiencias a nivel de mercancías, con una mega devaluación, al tener una participación influyente del sector privado, comienza a estabilizarse en alguna medida. ¿Cuáles son, digamos, los elementos negativos de esta teoría? Que el individuo, como lo dije ya anteriormente, es sometido a las disposiciones que imponga el sector privado. Es bien sabido que esta teoría tiene muchos críticos radicales. ¿A qué cree que se deba esto? Tiene críticos porque el contexto latinoamericano viene de una efervescencia del socialismo del siglo XXI, que es una propuesta que a grandes rasgos tiende a hablar de que lo primero es el ser humano, las clases bajas, de que las empresas o el sector privado no debe tener tanta cabida, sino más bien hay un aumento de la participación del Estado en todos los sectores de la vida pública y cotidiana de las personas. Por tanto, obviamente, decir que se está aplicando o que se va a aplicar una economía neoliberal es un poco contradictorio. Digamos, neoliberalismo y socialismo no van de la mano. Entonces, allí el hecho de que existan tantas críticas en la actualidad. En un caso hipotético donde Venezuela no tuviera el sistema político que está establecido actualmente, ¿cree usted posible que se pudiera aplicar el neoliberalismo en el país? Por supuesto que es posible que se aplique una economía neoliberal en Venezuela.
Sin embargo, hay quienes piensan que ya se ha estado aplicando de manera solapada. ¿Cómo así? Digamos, dentro de las políticas, entre comillas, socialistas, realmente ha tenido que implementarse medidas fuertemente neoliberales para tratar de mantener a flote toda la debacle económica que ha generado un intento de socialismo totalmente fallido. A nivel social, ¿qué impacto genera el neoliberalismo en la población? El impacto que va a tener las medidas neoliberales es que no todas las personas del contexto de la sociedad venezolana van a tener ingresos, ¿sí?, suficientes como para pagar una vida extremadamente capitalista y en donde el sector privado va a imponer costos sumamente elevados. Vamos a tener una transición hacia empresas y servicios que van a funcionar de manera efectiva, tal como pasa en el primer mundo, pero a cambio vamos a tener que pagar. La pregunta es, ¿tiene la sociedad venezolana una capacidad de poder adquisitivo para cancelar estos servicios de altas tasas? ¿Podría mencionarnos algún presidente que haya aplicado medidas neoliberales en Venezuela? Mira, el neoliberalismo comienza a ser un concepto ampliamente manejado en el contexto ya posterior a la Segunda Guerra Mundial. Decir que en Venezuela han existido presidentes neoliberales es bastante difícil, porque ninguno va a querer reconocerse como un presidente neoliberal. Sin embargo, sí han existido aquellos que de alguna u otra forma apliquen medidas de este tipo. ¿Cómo así? En el que han tenido que acudir al sector privado para salir adelante luego de que ven que el país va en caída libre, y por ejemplo esos intentos de desregularizar la economía. Es decir, el Estado en algún momento ha pretendido normalizar absolutamente todo con afanes de controlarlo, pero se dan cuenta que en algún momento tienen que disminuir todas esas medidas y dejar que la economía circule, tenga una dinámica libre, lo más naturalmente posible, y de allí se genera ese progreso que en teoría propugna el neoliberalismo. ¿Podría darnos diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo? Bien. Hablar de liberalismo y neoliberalismo es bastante lúdico, bastante productivo a nivel de generar un debate académico. ¿Por qué? Porque el liberalismo es una corriente filosófica, es decir, que intenta responder o aplicarse a todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿sí? Lo social, lo económico, lo cultural, lo político. Pero, a diferencia del neoliberalismo, es una teoría económica, ¿sí? No se puede hablar de que la teoría neoliberal va a utilizarse como una forma de pensar el mundo. Eso es totalmente erróneo, ¿sí? Entonces, corriente filosófica, el liberalismo, y teoría económica, el neoliberalismo. El primero propone muchísimas cosas, fundamentalmente para posicionar al ser humano o el antropocentrismo por encima de las instituciones, fundamentalmente por encima del Estado, por encima del absolutismo monárquico, porque recordemos, en el siglo XVIII y XIX todavía están las monarquías en Europa, y se intenta disminuir el poder que tienen estas instituciones por sobre el control de las sociedades. En cambio, el neoliberalismo ya es una teoría aplicada a la dinámica propia del siglo XX, inclusive que se moviliza muchísimo más y va
en consonancia con la globalización. Entonces, nuevamente se propone que el Estado no intervenga tanto y a diferencia del liberalismo, acá se vuelven a posicionar los entes privados por encima del ser humano. Entonces son cosas que hay algunos elementos del liberalismo en el neoliberalismo, pero hay claras diferencias también. Okay. Muchas gracias, profesor Argenis, por su increíble participación. Le estamos agradecidos. Vale. Muchas gracias por ver esta entrevista. Ya va. Suscríbete y sigue nuestras redes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver esta entrevista. Ya. Suscríbete y sigue nuestras redes. Nos vemos en la próxima. No, los dos tenías que... Toma uno. ¡Acción! Ajá. Entonces, ya, espérense. Otra vez repito. Vuelvo a decir bienvenida. Ajá. Y luego... El perro.